Bueno, seguimos en La Verdad Concreta, el programa de la Alameda de Bien Común. No me presenté, mi nombre es Lucas Yere, por los oyentes que por ahí se suman ahora a Bien Común, a la Alameda, La Verdad Concreta. Recién hablamos con el padre, el sacerdote de Villero, el padre Pepe Di Paola, y hacía una presentación muy rápida de Nengumbi Sukama. Gracias Nengumbi de vuelta por estar aquí en el estudio. Como dije, gracias a ustedes por la invitación. Nengumbi tiene 56 años, 58 años, viene de República del Congo, nació allí. ¿Y estás en la Argentina hace cuánto, Nengumbi? Hace 21 años. 21 años. Y lo conocí el domingo en plena Avenida de Mayo, enfrente de la Jefatura Porteña, en una actividad que hizo la colectividad africana aquí en la Argentina, donde hubo compañeros de Brasil, de Senegal, de Bolivia, las raíces originarias de la Argentina, como decías vos en tu discurso. Contanos un poco cómo fue que estás en la Argentina, estás peleando por los derechos de los negros que no se los conoce, se los oculta. Bien, muchas gracias por la invitación, por la pregunta. Lo que se realizó el domingo es una actividad que se llama Buenos Aires Celebra. En el caso del domingo pasado fue Buenos Aires Celebra la comunidad afro. Claro. Entonces es una serie de actividades que organiza el gobierno de la ciudad, que celebra la diversidad de cada comunidad. Bien. Existe Buenos Aires Celebra Bolivia, Brasil. En el caso de los afro, en vez de hacerlo país, se celebra la comunidad afro en general. Bien. Entonces la comunidad afro en Argentina empieza por los afroargentinos invisibilizados en la historia argentina. Bien. Y a ellos se suman otras colectividades afro de distintos países de América, como Bolivia, Brasil, Haití Colombia, también está. Haití, República Dominicana. Entonces todos los países de América con el colectivo afro participan también de esto, y sumar países africanos como Nigeria, Senegal, la República Democrática del Congo, que es un país en Centroáfrica, ¿no? Sí, centro de África. Entonces, esta actividad Buenos Aires Celebra Afro empieza en 2013, claro, con la finalidad de visibilizar a la colectividad afro en Argentina. Bien. Porque hubo una política de invisibilización por parte de los próceres que querían... Ahí voy. Para aquellos que nos formamos aquí en la Argentina, hablar de los negros en la fundación de la Argentina es algo como muy loco, como extraño, como que sos un fabulador, como que no estás contando la verdad. Contanos la verdad, ¿cómo llegaron los negros a la Argentina y qué rol tuvieron? Bueno, como dije brevemente el domingo, podemos rastrear la presencia de los africanos en Argentina a partir de los años más o menos 1534. 1534 los primeros registros. Es la primera llegada de los africanos en Argentina. ¿De qué país de África? Eran de distintos países, como justo la estrategia era no hacerles saber de dónde venían. Entonces eran de distintos países de África que llegaron por el Caribe y después Brasil. ¿Vinieron como esclavos? Esclavizados, no esclavos. La palabra correctamente es los esclavizados, porque hubo una influencia de afuera que les sacó sus derechos. Tal cual. Es un proceso de esclavización. ¿Qué imperio fue el que los esclavizó? En un marco general fueron los colonizadores, pero empezó esto fuertemente con Portugal. España, Inglaterra, Francia y Holanda como la empresa transportista. Bien. Entonces, la primera llegada... los holandeses transportándolos al Caribe y del Caribe llevándolos después a América del Sur. Así fue. ¿Y la participación de los africanos fue en los ejércitos, en la constitución de los primeros ejércitos argentinos? Participaron en distintos aspectos de la sociedad argentina. ¿En cuáles? Lo de las Fuerzas Armadas fue como una forma de conseguir su libertad. Bien. Pero hubo africanos que participaron en las armadas, en las políticas, en la filosofía, bien, en la música, en la poesía, que participaron en todo. De hecho, el primer presidente
de Argentina, Bernardino Rivadavia, era afrodescendiente, tenía raíces africanas, se ocultó, por eso a veces sus contemporáneos le decían presidente chocolate, por sus raíces africanas. Pero como decía, más tarde Argentina optó por construir un país moderno, biológicamente blanca y culturalmente europeo. Esta filosofía implicaba la invisibilización, primero el intento de hacer desaparecer a los nativos o llamados pueblos originarios y también a los afrodescendientes. No es casualidad que se haya hablado de o haya habido lo que se llamó la campaña del desierto con Juan Manuel de Rosas y luego con Julio Roca. Eso fue para poder efectivamente concretizar ese imaginario, ser blanco y culturalmente europeo. Y con esa filosofía se fomentó realmente práctica racista en Argentina. Estamos hablando con Ngumbi Sukama, él viene de República del Congo, es uno de los referentes de la colectividad afro aquí en la Argentina. Ngumbi, vos en el escenario el día domingo en Buenos Aires Celebra, hablabas de un senegalés que fue asesinado, si se puede decir, que su muerte estaba muy dudosa. Contanos un poco justamente esto, tomando tus últimas palabras del ocultamiento del afro y luego también de la persecución y que hoy siguen siendo ocultados, siguen siendo también instigados, asesinados. Contanos un poco quién es este compañero que falleció, en qué situación y cómo se encuentra la causa. Bueno, el compañero se llamaba Massarba, era de Senegal, que Massarba llegó en Argentina en 95, el mismo año que yo, nos conocimos 2 meses después. Fue uno de los primeros que conociste, que yo llegué, ¿no? A los 2 meses llega Massar, nos conocimos ahí y de ahí empezamos realmente a hablar de, en aquel entonces, de derechos de solicitantes de asilo y refugiados. Es así en como, el 95. En 95, en diciembre de 95 es así como arrancamos nuestro activismo. Pero la realidad acá, como Argentina siempre quiso un país blanco, biológicamente blanco y culturalmente europeo, la nueva inmigración argentina vino a desmantelar casi lo que se había logrado, porque la invisibilización de los afro fue casi completa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. No había afro en Argentina. Entonces nosotros llegamos y nos encontramos con ese rechazo a través realmente de conducta muy racista, muy discriminatoria. Y a medida que fue pasando el tiempo, la inmigración africana, que marcaba una mayor presencia y visibilidad afro, empezó a sufrir mayor represión. No directamente de la ciudadanía, pero sobre todo de las instituciones. Por eso empezamos a hablar del racismo institucional y estructural. Pero si uno empieza a analizar bien de cómo opera el racismo en Argentina, el punto de partida se encuentra en la Constitución misma de Argentina, en la primera parte, el artículo 25, donde Argentina dice que va a fomentar la inmigración europea. Claro. Es decir, que va a haber restricción a otras inmigraciones. Claro. Entonces, a raíz de ese activismo, de esas realidades racistas, nos involucramos en la defensa, la promoción y la protección de derechos humanos de afrodescendientes y de africanos. Y lo de Massar es una muerte dudosa. Se pidió a la justicia que investigara, pero lamentablemente ahí también prevalece el racismo institucional. La Fiscalía 7 hasta ahora impide que la Asociación de Senegaleses sea parte querellante en la causa. Claro, algo esencial, ¿no? Está todo bloqueado, no hay investigaciones, entonces no se sabe nada desde marzo ahora. Claro, bloquea. ¿Cuándo fue asesinado? El 8 de marzo de este año. ¿En qué barrio sucedió eso? Eso fue el barrio de Montserrat. Montserrat. Casi que era México y casi entre Sáenz Peña y San José. Por ahí lo encontraron casi a la madrugada.
un vecino que vio, que escuchó a alguien gritando auxilio, llamó a la comisaría, Sí. la comisaría llamó a la ambulancia llegó, lo llevaron a Ramos Mejías, ahí según dicen también hubo algunas irregularidades por parte del cuerpo médico, pero obviamente hicieron 2 operaciones. Hicieron la primera operación, no alcanzó para tratar de mantenerlo en vida, y en la segunda operación el cuerpo, por haber perdido mucha sangre, no resistió y así fallece Massar. Massar, sí, que vos mostraban el día domingo en Buenos Aires celebra muchas fotos de él en participaciones, en reuniones, o sea, una persona muy activa de la colectividad senegalesa, de los afro, y pensando un poco en la gran cantidad hoy de senegaleses y de compañeros de otros países de África en la Argentina, trabajando muchas veces como mantero, y nosotros viniendo de una organización que viene denunciando lo que es la trata de personas, el tráfico de personas, las nuevas formas de esclavitud, como se llama, en la industria textil, en el campo. Hoy muchos de los africanos que llegan a la Argentina vienen justamente siendo víctimas de estas mismas redes, así como fue en el 1500 de los transportistas holandeses y de los imperios que los sometían. Hoy, o tu caso es llegar a la Argentina también víctima de estas redes de trata. No, en el caso de los africanos que llegan no hay red de trata. De los primeros que llegaron como consecuencia de la trata esclavistas, que fueron los colonizadores que se transformaron en delincuentes, considerando a seres humanos como mercadería. Exacto. Es otro contexto. El contexto actual o contemporáneo, la gente sale por distintos motivos. Puede ser razones políticas, porque hay dictadura en el país, Sí. razones de guerra, porque hay guerra, conflictos armados, o por violencias generalizadas de derechos humanos, o solamente, como hace mucho, salir y buscar nuevos horizontes de vida. Y es en ese contexto que saliendo se encuentran con algo que es casi universalizado. Universalizado en función de lo que voy a decir ahora. Naciones Unidas sacó a través de la resolución 68/237 del 23 de diciembre de 2013 el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que entraba en vigencia a partir del 1 de enero de 2015 y se va a extender hasta el 31 de diciembre de 2024, donde se recomienda a los países de hacer todo lo posible para promover, proteger y defender los derechos de los afrodescendientes y africanos. ¿Por qué se llega a esto? Dice Naciones Unidas en su resolución, poniendo en relieve que a pesar de la labor llevada a cabo en este respecto, millones de seres humanos siguen siendo víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, incluidas sus manifestaciones contemporáneas, algunas de las cuales adoptan formas violentas. Es lo que suele suceder con los africanos que están en la calle, la violencia institucional a través de la Policía Federal, Metropolitana, control urbano, depende de la unidad que intervenga, siempre es violenta, pero esto a raíz de la filosofía del racismo, porque consideran que hay una clase que racialmente es superior y a los demás se lo consideran inferior, por lo tanto hay que negarle algunos derechos. Sí, lo hablábamos en este caso por fuera del micrófono, que pasa lo mismo con los pueblos nativos, los pueblos originarios, ¿no? Sí, sí, la misma visión y el mismo trato. Sí, por eso Naciones Unidas ahora, en ese marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes, reitera lo que voy a leer ahora. Dice, reiterando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad, y que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de distintas razas humanas.
eso es el fundamento, la formulación, si lo tomamos en un contexto positivo, Sí. de lo que fue la filosofía del racismo. Una raza superior que era la europea, por eso Argentina quería tener un imaginario, Solo inmigrantes europeos. Sí. biológicamente blanca y culturalmente europeo. Es por esta falsa teoría de la superioridad racial, que después se comprobó que hay una sola raza, que es la raza humana. Y se hace hincapié que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y acá dice que la doctrina de superioridad racial son científicamente falsas, que en algún momento se sostuvo científicamente que los europeos eran superiores, pero era mentira científica para poder conquistar a otros pueblos. Y dice, moralmente condenable, Claro. socialmente injusta y peligrosa, y dice, deben de rechazarse. Claro. Eso quiere decir que ya no hay lugar para apoyar el racismo desde el punto de vista conceptual, tampoco desde el punto de vista de las prácticas. Por eso el otro día hacía ese comentario de que los afrodescendientes existen en Argentina antes, desde el inicio de Argentina como Estado-nación, que los pueblos originarios existen en Argentina también desde el inicio de Argentina como Estado-nación. Entonces, que sean los pueblos originarios, los afrodescendientes son preexistentes. Y lo que decía Nengumbi, lo que decía muy bien es cómo no se ven ministros negros, cómo no se ven ministros nativos, con tehuelche, mapuche. Bueno, ojalá que esto sigue para largo. Nuestro programa es la primera vez que te recibimos, vamos a seguir en charla. Para aquellos oyentes que quieran seguir el trabajo de Nengumbi Zucama, él es fundador del Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración. Tiene una página web que es www.iarpidi.org, info@iarpidi.org. Así que tanto por la página web de iarpidi.org como por el mail de info@iarpidi.org o como el Facebook también de Nengumbi Zucama van a poder seguirlo, así que te agradecemos mucho que hayas tomado la molestia de venir al programa y vamos a seguir en comunicación. No, muchas gracias a ustedes por querer hablar de un tema que hasta ahora se considera como un tema tabú, que es el racismo o la existencia de racismo en Argentina. Es demostración de valentía por parte de la radio, así que gracias por la invitación. Gracias, Nengumbi. Seguimos con La Verdad Concreta. Vamos a